En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan 300 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados con 300 gramos de hielo a 0 grados centígrados. El primer apartado es cuál será la temperatura final del sistema. Bueno, aquí tenemos dos sistemas, dos elementos. En primer lugar, el vapor, que transfiere calor al hielo. Vale, aquí tenemos, vamos a llamar Q1 al calor del agua, al calor del vapor de agua, que va a ser negativo porque el vapor de agua perderá calor, y Q2 al calor recibido por el hielo, que va a ser positivo. Lo escribo así. Esperamos que sea positivo el del hielo, que gane calor, mientras que el vapor lo pierda. Bueno, aquí podrían ocurrir tres cosas. Y en principio, si no tenemos ninguna pista, aquí lo que sabemos por el apartado B, o lo que podemos intuir, es que si al final, si es cierto que queda vapor de agua, entonces la temperatura final debe ser de 100 grados centígrados, porque no hay vapor de agua si estamos a menos de 100 grados centígrados. Así que casi que podemos responder la pregunta A solamente mirando lo que nos preguntan en el apartado B. Ahora bien, supongamos que no tenemos esta pista, que no tenemos ni idea de cuál puede ser la temperatura final del sistema. Pues vamos a tener que probar. Es decir, supongamos, podría ocurrir lo siguiente, que la temperatura final del sistema sea, por ejemplo, de 0 grados centígrados. Si la temperatura final del sistema fuera de 0 grados centígrados, significaría que el vapor de agua se ha licuado completamente, luego ha bajado su temperatura hasta 0 grados centígrados, y por otro lado el hielo, parte del hielo se ha derretido, manteniéndose la temperatura a 0 grados centígrados. Es decir, el calor 1 sería el calor latente de vaporización del agua multiplicado por la masa de vapor del agua. Esto sería el calor invertido en licuar el vapor de agua, en negativo porque pierde calor, más, ahora sería el calor perdido al bajar su temperatura, la temperatura del agua ya líquida, de 100 grados centígrados a 0. Eso sería el calor específico del agua multiplicado por la masa de esta agua que ya está licuada, por el incremento de temperatura, que el incremento de temperatura es menos 100 grados centígrados. ¿Vale? De 0 grados centígrados, que es la temperatura final, menos 100, que es la temperatura inicial. Esto sería Q1. Por otro lado, el Q2, el del hielo, sería la masa de hielo que se derrita, que no sabemos cuánto, por su calor latente de fusión. ¿Vale? Esto sería el Q2. Y plantearíamos que Q1 más Q2 es igual a 0. Aquí nuestra incógnita deberíamos conocer, lo consultamos en una tabla, el calor latente de vaporización, el calor latente de fusión del agua, las masas nos las da el enunciado. Nuestra incógnita sería cuál es la masa de hielo que se derrita. No lo vamos a calcular aquí, pero yo aquí he hecho el cálculo previamente y obtengo que la masa de hielo que se derrite es de 2,4 kilogramos, cosa imposible porque según en el enunciado solo teníamos 300 gramos de hielo, así que obtener este resultado nos indica que nuestra suposición de que la temperatura es 0 grados centígrados era falsa. Repito, esto si no tuviéramos ninguna pista. Entonces haríamos una segunda suposición. Vamos a suponer que la temperatura T está a mitad de camino de 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Es decir, el vapor se ha licuado y luego se ha enfriado hasta cierta temperatura desconocida, y el hielo se ha fundido completamente y luego se ha calentado hasta cierta temperatura desconocida. Si eso fuera así, el calor 1, el del vapor del agua, sería, en primer lugar, el cambio de estado de vapor a líquido, sería menos calor latente de vaporización por la masa 1, por la masa del vapor de agua, más
el calor específico del agua por la masa de ese agua que antes era vapor, por el incremento de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y para el hielo sería el calor latente de fusión multiplicado por la masa de hielo, por toda la masa de hielo, más, ese sería el calor invertido en derretir el hielo, en fundir el hielo, más el calor invertido en calentarlo, por temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es T y la final es 0. Plantearíamos de nuevo que Q1 más Q2 es igual a 0, y aquí nuestra incógnita sería T, todos los demás valores los conocemos. Bueno, si resolviéramos esta ecuación, no la vamos a resolver aquí, pero la he resuelto previamente, obtendríamos que la temperatura final es de 280 grados centígrados. De nuevo, esto lo descartamos porque la temperatura final no puede ser de 280 grados centígrados. Debería estar entre 0 y 100 grados centígrados. ¿Vale? Voy a borrar todo esto y voy a plantear el tercer planteamiento, que sería el correcto, que sería que la temperatura final es de 100 grados centígrados. Entonces escribo aquí que la temperatura es de 100 grados centígrados y lo comprobamos. ¿Vale? Tenemos vapor que transfiere calor al hielo. Entonces, el calor del vapor sin la temperatura final del hielo será menos el calor latente de vaporización, recordamos, debe ser negativo porque pierde, multiplicado por la masa de vapor que se licúa, que no será toda, porque al estar a 100 grados centígrados debe quedar, probablemente quede, parte de la masa de vapor de agua en estado de vapor. Q2 será el calor latente de fusión por la masa del hielo, que es el calor invertido en derretir el hielo, más el calor específico del agua por toda esa masa por el incremento de temperatura, que es de 100 grados centígrados. No voy a poner 100 menos 0, voy a poner 100. Y el hielo no se vaporiza. Bueno, si planteamos que Q1 más Q2 es igual a 0, vamos a escribir Q1, el calor latente de vaporización, si lo consultamos en una tabla, resulta ser de 2257 kilojulios por kilogramo. Como son kilojulios, ponemos por 10 elevado a 3, multiplicado por m. Y a esto le sumamos el Q2. El calor latente de fusión del hielo es de 333.500 julios por kilogramo, lo multiplicamos por la masa del hielo, que es en kilogramos 0,3 kilogramos, más el calor específico del hielo, que son del agua, perdón, que son 4.180 julios por kilogramo Kelvin, por la masa del hielo, que son 0,3 por 100. Vale, si resolvemos esto, si hacemos toda esta cuenta, obtenemos que son 225,45 por 10 elevado a 3. Si despejamos la masa, será 225,45 por 10 elevado a 3 dividido 2257 por 10 elevado a 3. Estos 10 elevado a 3 se nos cancelan y esta cuenta da 0,0
999 kilogramos, o lo que es lo mismo, 99,9 gramos o 100 gramos, si queremos. Esto sí tiene sentido. Había 300 gramos de vapor, según el enunciado, de los cuales se han derretido 100 gramos. Por lo tanto, la temperatura final efectivamente es de 100 grados centígrados, como hemos supuesto en esta tercera ocasión, o si tenemos vista, como hubiéramos supuesto en la primera ocasión, ¿vale? Pero no nos queda más remedio, si no tenemos ninguna pista, que ir probando los distintos escenarios a ver cuál tiene sentido. El apartado A, ¿cuál será la temperatura final del sistema? 100 grados centígrados, ¿eh? Y todo esto ha sido para comprobar que efectivamente es cierto, porque el resultado tiene sentido. Se han derretido 100 gramos de agua de los 300. ¿Cuánto vapor de agua queda? Pues si en el apartado A hemos calculado que se han licuado 100 gramos, 100 gramos, perdón, de los 300 que había, pues de los 300 se han licuado 100, nos quedan 250 gramos en estado gaseoso. Y este sería, pues, el ejercicio.